¿Por qué a veces nos sentimos desorientados? Tenemos un sentimiento que nos lleva a la sensación de no pertenecer. Nos incomoda donde estamos, pero no podemos entender el por qué. Incluso nos sentimos incomprendidos y nos aborda un sentimiento de soledad. ¿Alguna vez te pasó esto? Quédate a escuchar este potente mensaje que hoy quiero compartir en un podcast. Mi nombre es María Soledad Jiménez. Soy coach ontológico y esto es Ontología del Ser. Para comenzar, quiero compartir una pequeña historia muy movilizante y se trata de un relato popular de un autor anónimo. La primera vez que leí este relato me resultó sumamente revelador, como si un mensaje estuviera quitándome una venda que por mucho tiempo había llevado en mis ojos. Y es por eso que te lo voy a compartir, y este relato se denomina La leyenda del campesino que encontró 2 huevos de cóndor. Cuenta la leyenda que una vez en las montañas frías de los Andes, un campesino iba buscando un par de cabras que se le habían perdido. Escaló hasta el punto más alto buscándolas, pero en vez de encontrar sus cabras, encontró un par de huevos del ave más grande de la cordillera. Los llevó a su casa y los puso en el nido de las gallinas para que puedan tener la oportunidad de nacer. Era muy simpático ver a la gallina que se sentaba encima de 2 huevos tan grandes y los cuidaba como suyos. Pasaron las semanas y los huevos se empollaron y resultaron ser mucho más grandes de lo normal. Estos polluelos rápidamente se adaptaron a la vida del gallinero. Aprovecharon su gran tamaño para poder alcanzar la mayor cantidad de granos que arrojaba el campesino al predio una vez al día. Todo siguió avanzando con normalidad, hasta que llegó el año. Una de las aves que se pasaba mirando al resto podía ver que ellos eran diferentes que las otras aves. Sus patas eran muy grandes y sus garras no le permitían excavar bien el suelo buscando gusanos para comer, y por eso siempre tenían hambre. Otra de las cosas que no entendía era por qué sus alas eran tan grandes, y su pico también era encorvado, y no podía picotear bien las frutas, o los restos de pan que tiraban en el gallinero. Y lo peor de todo era la vista, todo se veía borroso, y cuando las cosas estaban muy cerca, ya no veía nada. Un día quedó el portón abierto del gallinero, y todas las gallinas salieron a pastar al patio. Estas 2 aves caminaban con mucha dificultad, a lo cual una dijo a la otra: ¿por qué somos tan diferentes que el resto? Todo es diferente en nosotros, las alas, el pico, las patas, y no vemos de cerca. Eso no importa. Lo que importa es que vivimos bien, comemos todos los días y cuando llueve no nos mojamos. Esta ave se dio cuenta que su hermano no tenía la misma visión de las cosas. Él cuestionaba todo y el otro aceptaba la realidad como la gran verdad. Fue así que un día estaban nuevamente pastando en el patio y esta ave se alejó para mirar el grupo de todas las aves del gallinero que estaban escarbando la tierra buscando gusanos. Y podía ver a su enorme hermano entre las gallinas tratando de hacer lo mismo, lo cual le resultaba demasiado gracioso, pero aún seguía su idea de que ellos no pertenecían a ese lugar. En eso se le acerca un ave pequeña y le dice: «Disculpe, señor Cóndor, ¿le puedo preguntar algo?» «Cóndor, si yo soy una gallina». «¿Una gallina? Sí, cómo no. Tú no eres de ese grupo. Perteneces a los cielos, pero gracias por alegrarme el día». El pequeño pájaro se rió y se retiró volando por los aires. En eso el cóndor quedó atónito al ver que las pequeñas alas del pajarito lo impulsaban para cada vez ir subiendo más y más alto. Asombrado por entender la función que cumplían las alas, extendió las suyas y pudo ver que eran mucho más largas y anchas que el pajarito, y al mismo tiempo retumbaba en su mente: «Tú perteneces a los cielos». Luego buscó un punto alto entre las piedras que estaban a unos metros de altura y pudo ver que a medida que miraba un poco más lejos, su vista se aclaraba. Extendió sus enormes alas por primera vez y dijo en voz alta: Yo pertenezco a los cielos.
y se lanzó. Cayó violentamente por el suelo, pero no sin antes planear ligeramente, y así pudo sentir cómo el aire le daba resistencia a sus alas, pero el golpe con el suelo lo dejó tirado por unos minutos, y en eso su hermano se acercó y le dijo: «¿Estás bien? Vi que caíste. ¿Por qué te arriesgaste a subir tan alto?» «Estoy muy bien, solo un poco mareado. ¿Sabes qué me di cuenta? ¿Por qué somos tan diferentes a las otras gallinas?» «No, ni idea. ¿Es porque venimos de un gallinero más grande?» «No, es porque nosotros no somos gallinas. Nosotros pertenecemos a los cielos». «Ja, ja, sí, como si las gallinas volaran». Y se retiró, y pensó el cóndor: «¿Cómo no se da cuenta que no somos normales aquí?». Pero decidió que debería seguir intentando. Recordó cómo el pajarito hizo un salto inicial y después un par de aleteos rápidos ya lo mantuvieron en el aire. Entonces extendió sus alas de nuevo y probó a aletear. Pero como sus alas eran tan grandes y gruesas, apenas las podía mover, porque ya rozaban con el suelo. Entonces se dio cuenta que necesitaba saltar de un lugar más alto, que le permitiera aletear un poco para que no roce sus alas con el suelo. Buscó un punto más alto, a unos 10 metros de altura, que lo subió con muchas complicaciones, ya que había muchas ramas, espinas, y su enorme tamaño no simplificaba nada avanzar la pequeña colina. Pero una vez arriba pudo ver más lejos y podía observar a las gallinas más abajo con detalle. Se dio cuenta que nunca tuvo un problema en la vista, sino que sus ojos eran para mirar desde lejos. Extendió sus enormes alas y pudo sentir el viento cómo rozaba las plumas y tomaba fuerza. Además, en su rostro le daba una tibia sensación de libertad. Decidido pensó: «Pertenezco a los cielos». Pegó un salto, aleteó torpemente una vez, pero a la segunda ya sus músculos no daban porque estaban atrofiados, por no haberlos usado nunca, y eso hizo que caiga nuevamente hacia el suelo. Durante la desesperación extendió ambas alas y pudo planear un par de metros, pero no sabía cómo parar y se arrastró por el suelo, causando raspaduras muy graves y un golpe muy fuerte por el impacto. Esta vez ya no pudo moverse del dolor. En eso se acerca el campesino, lo alzó y llevó para curar sus heridas, y lo tuvo por un par de semanas dentro de la casa cerca de la fogata, alimentándolo bien para que no muera. Pasaron un par de semanas, se recuperó completamente y volvió al gallinero, pero esta vez el campesino ya puso una soga al portón que conduce hacia el patio para que nadie se escapara. Pero el cóndor durante todo este tiempo se pasó analizando cuáles habían sido sus fallas. Pero por sobre todo no podía olvidar la sensación que tenía cuando el viento pasaba entre las plumas y la sensación de no tener las patas en la tierra. Esa sensación de libertad era única. Y no iba a importar cuántas veces caiga, sí o sí iba a intentarlo de nuevo hasta que finalmente pueda pertenecer al lugar del cual proviene. Se acercó al portón y vio que una simple soga lo ataba. Aprovechó su enorme pico y la cortó sin ninguna resistencia y pensó: bueno, para algo tuvo que servir este enorme pico. Fue junto a su hermano, que estaba acurrucado en una esquina, y lo invitó para salir a tratar de volar. Pero este se negó y le dijo: deja de soñar, las gallinas no vuelan. Además, aquí está tibio y tenemos comida. ¿Por qué arriesgarse a salir afuera donde no es seguro? Lo único seguro que hay ahí es que te va a comer algún animal más grande. Entonces se retiró, mucho antes de que salga el sol, para que el campesino no lo vea fuera del gallinero. Caminó durante un par de horas, adentrándose cada vez más hacia el valle y rumbo a una colina que estaba un poco distante, pero que era lo suficientemente alta como para poder tener el impulso necesario. Mientras subía la colina, el viento cada vez era más fuerte y frío. Recordaba a su hermano que estaba cómodo en el gallinero, pero no entendía por qué tenía el impulso de ir a los cielos y pensó: voy a subir esta colina. Voy a lanzarme y voy a volar. Si caigo y muero no importa, pero no voy a volver a ese gallinero, porque no soy una estúpida gallina.
Después de batallar contra todas las condiciones adversas de frío, viento, piedras, malezas y espinas, llegó a la cima, y se quedó sorprendido al ver lo hermoso que se podía ver el valle desde lo alto. Sus ojos podían enfocar a la perfección, y pudo ver a lo lejos el gallinero muy pequeño, y el campesino enojado porque el portón estaba abierto. Mientras meditaba cómo iba a ser su último gran salto al vacío donde iba a volar o estrellarse por las piedras que estaban muy abajo, sentía el viento cada vez más fuerte, como diciéndole que se lance, y disfrutaba de las muy probables últimas brisas de viento, ya que si no llegaba a volar, lo esperaba la muerte. En eso escuchó un ruido de entre las nubes que estaban casi sobre su cabeza, y sintió cómo la presión del aire acompañaba al ruido. Pudo ver un enorme cóndor muy similar a él, pero con más avanzada edad. Se posó en una rama que daba al precipicio, lo miró fijamente y le dijo: «¿Qué intentas hacer, hijo? ¿Por qué caminas entre estas piedras tan afiladas?» «Voy a saltar al vacío y voy a tratar de volar, ya que todos me dicen que soy una gallina, pero yo no me siento como tal. Por más que esté rodeado de ellas, yo no soy como ninguna». «Tienes mucha razón, no eres una gallina». El cóndor pudo observar al viejo ave cómo lo miraba fijamente sin dudar, y pudo ver que él mismo estaba lleno de cicatrices y uno de sus ojos estaba blanco. Además de ello, las patas las tenía muy dañadas, con las garras bien gastadas, a lo que le preguntó: «Si no soy una gallina, entonces, ¿qué soy?» «Tú tienes un cuerpo de cóndor al igual que yo, pero tu mente piensa como una gallina todavía. ¿Qué tengo que hacer para ser como tú?» «Tienes que lanzarte al vacío y volar. ¿Ves las cicatrices que tengo?» «Sí, y veo que tu cuerpo está muy maltratado también. Asimismo, es todo mi cuerpo. Sufrió las consecuencias de mis sueños. Un ojo lo perdí en una pelea con otra ave. Mis garras están tan gastadas por las cantidades de veces que fui a cazar. Y mis plumas están estropeadas por la velocidad con que vuelo al caer en picada. ¿Y no te duele tanto maltrato? Dolor es mi compañero fiel. Mi cuerpo se adapta a las condiciones que mi mente le exige. Si quieres llegar lejos y conquistar las montañas más altas, deberás estar dispuesto a sacrificar muchas cosas por ello, pero solo con grandes esfuerzos y renuncias se puede llegar lejos. Si quieres un camino fácil, no esperes tener grandes resultados». A lo que el cóndor pensó de nuevo. Miró fijamente al vacío, sintió cómo la muerte lo llamaba desde abajo y la libertad lo esperaba entre las nubes, y tomó la decisión: «Voy a volar o morir, pero no me voy a quedar aquí y no voy a bajar esta montaña de la misma forma que subí. ¿Cómo hago para volar? Simple, extiende tus alas y salta al vacío. Vas a tener un par de segundos para aprender». «¿Y no me vas a enseñar?» «No, ya te lo dije cómo. Deberás descubrirlo por tu cuenta». El cóndor, ya decidido, se armó de valor, inspiró profundamente y pegó un salto muy alto y extendió sus alas. Pero el peso era tanto que no pudo resistir y comenzó a aletear de forma desordenada. No pudo mantenerse en el aire y cayó precipitadamente al vacío. Por más que trataba, no podía mantenerse en el aire. Durante su caída podía sentir cómo el viento pasaba entre sus plumas y cada vez estaba más cerca del suelo. Recordó cómo su hermano le decía que estaba loco y que un día de estos iba a morir buscando su sueño de volar. Pero también sabía que era lo que siempre quiso hacer y que esos segundos que volaba mientras caía al precipicio, sabría lo que era cumplir su sueño, sin importar que al final lo esperaba la muerte. En eso el cóndor viejo, al ver que el otro ya no podía volar, por más que intentaba, se lanzó detrás de él a la mayor velocidad que podía. Cada vez iba aumentando su velocidad para alcanzarlo. Las plumas se le iban saliendo por culpa del roce tan fuerte del viento, pero siguió alentándolo para alcanzarlo.
Ya cuando ambos estaban a unos pocos segundos de llegar al suelo, el cóndor viejo extendió sus garras y clavó en las alas de la otra ave, que a ésta le causó un gran dolor al sentir cómo las garras de su amigo se introducían en su carne. Pero de un aletazo bien fuerte pudo detener la caída y le gritó: «Extiende tus alas», y el joven cóndor las extendió. Y la violenta caída paró de repente y comenzaron a planear por el aire, pero las garras seguían en su carne, y le dijo el cóndor viejo: «Así se planea», mientras movía sus patas incrustadas en las alas del ave más joven. A este no le importó el dolor que sentía, porque se quedó asombrado por la forma de volar. Pudo ver las nubes, las cimas de las montañas y todo el horizonte. Ya cuando se estabilizó el vuelo, el ave más vieja quitó sus garras, dejando salir un poco de sangre en el proceso, pero ya podía planear sin dramas. Entonces voló a su lado y le mostró cómo debía aletear para ir subiendo cada vez más alto. Fascinado por todo, el cóndor más joven aleteó y aleteó mientras iba subiendo cada vez más entre las nubes, lo cual no podía ver casi nada, porque mientras atravesaba todo era blanco, pero finalmente las atravesó y estuvo por encima de ellas, y pudo observar el sol posándose en la alfombra blanca de nubes, y por primera vez pudo sentirse en casa. Solamente ahí entendió que su lugar era en los cielos, del por qué sus alas eran tan grandes, por qué las garras no le permitían caminar y por sobre todo por qué su vista era tan borrosa, ya que la misma estaba diseñada para ver a kilómetros. Y así pasaron las semanas mientras iba recorriendo con su nuevo compañero las grandes montañas de los Andes, aprendiendo cada vez cómo volar más rápido, cómo cazar y cómo resguardarse del frío. Pero lo más importante fue que también aprendió que existía una hembra de su mismo nivel, pero debía de competir con otros cóndores por su conquista. Ya cuando se acostumbró a ese ambiente, recordó a su hermano que estaba en el gallinero y decidió volver, para salvarlo de su prisión e invitarlo a conquistar los cielos con él. Al llegar al gallinero, pudo ver que ya no existía el portón, todos estaban afuera. Cuando cayó en picada, todas las gallinas corrieron despavoridas, y con el aleteo de su aterrizaje levantó tanto polvo que todos se cubrieron el rostro. Mi querido hermano, vengo desde los cielos, de donde pertenecemos. Nacimos en un gallinero, pero no pertenecemos a él. Vengo a llevarte para que juntos podamos conquistar las montañas. Asombrado por la majestuosidad de su hermano, a quien varias veces lo tildó de loco por querer volar, le expresó: «Pensé que habías muerto. Hace mucho tiempo que ya no te veo». «Sí, estaba conquistando mis sueños. Vamos, a vos te va a resultar más fácil ya que conozco todo el camino. Yo no quiero volar, estoy muy cómodo aquí. Nunca me falta la comida y en el invierno me permiten estar dentro de la casa al lado de la fogata tibia». Pero es que no entiendes que no eres una gallina, eres el ave más grande de toda la cordillera, amo y señor de las montañas más altas y de los cielos. «Siempre soñando vos, yo pertenezco aquí, ahora soy el rey del gallinero, ya que a todos los gallos le gané en pelea». Entonces se retiró volando de nuevo, moviendo tanto polvo en su ascenso que hasta el campesino salió a mirar, no sin antes decir con una potente voz: «Tienes el cuerpo de un cóndor, pero la mente de una gallina. Estás donde debes estar, y por eso eres el rey». Y así termina esta hermosa fábula que nos enseña que nada es fácil, pero que al final cada uno estamos donde debemos estar, que el hecho de que hayamos nacido en el mismo lugar no significa que vayamos a morir en el mismo sitio. Siempre que luchemos con mucha fuerza y estemos dispuestos a dar lo mejor por nuestros sueños e ideales, aparece alguien para quitarnos del precipicio y enseñarnos a volar, o simplemente acompañarnos en el proceso. Esa es la esencia del coaching ontológico, el cual puede acompañarte en el momento de tu vida
donde sientas esa incomodidad que te haga querer experimentar la necesidad de expandir tu zona de confort y de emprender un camino hacia la superación personal. El coaching nunca te dirá qué es lo que debes hacer, pero junto a un coach podrás encontrar las herramientas necesarias para ir desde una situación actual que no deseas hacia una situación en tu futuro que te haga encontrarte con tus metas, con tus anhelos. Y el coach será quien acompañe tu proceso paso a paso. Por eso debemos entender la importancia de explorar las partes ocultas de nosotros mismos, para tomar las riendas de nuestra vida y no ser víctimas de patrones inconscientes. Hasta que no hagas consciente a tu inconsciente, este dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Esta es una frase de Carl Jung. Entonces, a partir de este momento los invito a que puedan darse un momento para la reflexión acerca de dónde nos encontramos en este momento. Si estamos donde deseamos estar o simplemente estamos donde alguien decidió ponernos y nosotros nunca tuvimos el valor de salir de allí. También los invito a reflexionar si están viviendo sus vidas de manera consciente o simplemente están siendo dirigidos por sus inconscientes. Si no nos detenemos un momento y miramos hacia adentro, vamos a estar condenados a vivir una vida que alguien más planeó para nosotros. Quisiera que compartas este podcast con las personas que quieras y que sabes que necesitan de este mensaje en sus vidas. También me gustaría mucho leer sus mensajes y sus historias personales. Eso sería muy valioso para mí. En las descripciones le voy a dejar los links para que puedan ver un poco más de mi trabajo, ya que tengo 2 libros que son de mi autoría. Me despido hasta el próximo episodio y espero que hayan disfrutado de este podcast tanto como yo lo he disfrutado.